desde el punto de vista semántico y desde el punto de vista conceptual, hagamos esa, o tengamos al menos ese concepto asumido. Esta segunda parte es la cual, con las cuales sí vamos a trabajar fuertemente. No obstante, yo quiero aclararle que aún siendo estructuras para cargas estáticas, la que vamos a ver en esta materia, el diseño lo vamos a hacer también para una falla dúctil. En ningún caso hacemos un diseño para falla frágil. Que las estructuras pueden tener fallas frágiles, sí ocurre, pero para evitar eso, precisamente el reglamento, como les dije anteriormente, reduce su capacidad resistente. Uno de los temas que vamos a ver y que sí, cuando ustedes analizan cualquiera sea una estructura, ya sea de hormigón, de acero o de madera, son las cargas. Y desde ese punto de vista sí tienen que prestar atención fundamentalmente a los tipos de carga a los cuales están solicitadas. Bueno, por supuesto que las cargas relacionadas con el peso propio y toda carga que está permanentemente en la estructura, como su nombre lo indica, por darles un ejemplo, los cielos rasos, por dar un ejemplo, los pisos cerámicos o cualquier otro tipo de piso, y por supuesto el propio peso de la estructura, forma parte de lo que se llaman las cargas permanentes. Y la vamos a designar con la letra D, ¿ok? Con la letra D. Y en el inglés, lamentablemente la traducción de nuestro reglamento responde al ASI 318, así que esto viene del inglés. Toda carga adicional que, por ejemplo, implique el uso de un ambiente, por ejemplo, sobre una losa de un primer piso, yo voy a colocar a un aula, y bueno, allí arriba colocaré los bancos, los estudiantes, o voy a colocar un depósito, ¿no? O voy a colocar una habitación, un dormitorio, etc. Eso está definido y le vamos a llamar fundamentalmente sobrecargas de servicio, y la vamos a designar con la letra L. ¿De acuerdo? Y después tenemos otras cargas, las más frecuentes son, repito, las cargas permanentes y las cargas accidentales. Y después tenemos otras cargas, llamémosle ambientales, la E, por ejemplo, que le llama el reglamento carga sísmica, la W, que el reglamento le llama cargas de viento, la S, que el reglamento le llama cargas de nieve. Repito, responden a los nombres en inglés: E de Earthworm, W de Wind y S de Snow, ¿no? L de Leaf, o sea, carga viva, y D de Depth, carga muerta. Bueno, aquí tienen un poquito las definiciones de ese tipo de carga, y estas cargas, evidentemente también, para poder definir cuál es el factor que yo voy a aplicar a estas cargas, se hace un análisis estadístico. Por ejemplo, se dice, bueno, se toma una losa que es de un depósito y se estudian todas las losas asociadas a depósito y se hace una variación de la carga desde el punto de vista probabilístico para poder determinar fundamentalmente qué coeficiente puede estar aplicándosele a esa carga, por darles un ejemplo. En un caso puede ser para un depósito, no sé, 5 kN por metro cuadrado, en otro caso puede ser 4,8 kN por metro cuadrado, en otro caso puede ser 5,5 kN por metro cuadrado, y se hace entonces una distribución probabilística de la carga para poder determinar los porcentajes de exceso que puede tener la carga. Eso no forma parte de la materia, pero es para contarles un poquito ustedes de qué se refiere. La resistencia también, respecto a la resistencia, se ensayan, por ejemplo, vigas con cierta cantidad de cuantía, y una viga de una determinada característica de hormigón y de acero, por dar un ejemplo, soportó un momento de 25 kN, la misma viga soportó otro momento de 22,5 kN, y también se hace una distribución
fundamentalmente probabilística, de tal manera de determinar cuál es la resistencia mínima que podría tener la estructura. Entonces se determinan fundamentalmente coeficientes que están asociados a las cargas y coeficientes que están asociados a la resistencia. Enseguida lo vemos con mayor detalle. Entonces, fíjense, a las resistencias se las multiplica por un coeficiente phi, ¿no es cierto?, donde estos coeficientes phi son menores que la unidad. Entonces dice que la resistencia que realmente tiene, ¿está bien?, multiplicada por un factor que es menor que 1, tiene que ser mayor a la resistencia que da la carga, pero con un coeficiente gamma, que es un coeficiente de mayoración. ¿Sí? Entonces, digo, a la izquierda tengo una ecuación en donde estoy reduciendo fundamentalmente la resistencia. Se volvió loco. Siguen viendo mi pantalla, ¿no? Sí. Sí, Profe. Bueno, no sé por qué el puntero no funciona así. Bueno, y entonces, y a la derecha van a ver una ecuación donde yo las cargas las tengo que mayorar. Ahora, desde el punto de vista práctico, es mucho más certero determinar las cargas permanentes que las cargas accidentales. Entonces, vamos a ver que cuando ustedes hagan los análisis de carga, ¿sí?, van a ver de que los coeficientes que yo afecto las cargas asociadas a las cargas permanentes son distintos que los coeficientes que van afectando a las cargas accidentales. De hecho, como hay mayor certeza en la determinación, por ejemplo, de un peso propio, ¿sí?, yo sé determinar un peso, que es lo que es el peso específico por el volumen, ¿sí? Entonces, este coeficiente va a ser menor que el coeficiente que afecta a las cargas accidentales. Porque hay mayor incertidumbre. Yo puedo decir, bueno, este local de repente va a ser una cocina y voy a poner allí una sobrecarga que me dice el reglamento de 2 kN por metro cuadrado. Pero después, por X motivo, en esa cocina puede ir algún artefacto especial que me puede incrementar la carga originalmente prevista. Entonces, esto nos vamos a manejar con el reglamento CIRSOP 101, CIRSOP 101. Mire usted que esto se me activa apenas, una cosa increíble, nunca me había pasado. Entonces, nos vamos a manejar con el CIRSOP 101, que también está en formato digital, y que mañana o en las aplicaciones prácticas se lo van a hacer notar, donde en el reglamento 101 es un reglamento asociado a cargas y sobrecargas. Es el reglamento oficial de donde nosotros vamos a sacar los valores de carga y sobrecarga. Entonces, por ejemplo, este reglamento me dice, bueno, mire, si usted tiene un cielo raso conformado por placas de tal característica, el peso del cielo raso tiene este valor, 0,05 kN por metro cuadrado. Si usted tiene un cielo raso de placas huecas de tales características, tal valor. Pero también nos dan este reglamento pesos específicos. Por ejemplo, si yo tuviera un hormigón de cemento Portland, arena y agregado basáltico, 25 kN por metro cúbico. Si tengo un hormigón, como el que nosotros vamos a usar sin armar, 23,5, armado 25. Es muy habitual en nuestra zona usar 24, pero bueno, el reglamento dice que tendríamos que utilizar 25. Entonces, no solamente dan pesos de elementos estructurales, sino también dan pesos específicos de material. Es interesante, véanlo, y es el primer reglamento que nosotros vamos a utilizar para hacer los análisis de carga. Aquí entonces tienen una diapositiva que les explica qué significa cada uno de los términos, porque claro, uno podría decir, bueno, carga muerta, ¿por qué no le pusieron, no sé, P?
carga permanente, no, responde al nombre en inglés, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el LR es una sobrecarga en cubiertas, ¿sí? El R es una carga asociada a la lluvia. Por ejemplo, el H es una carga debido a la presión del suelo o al agua en el subsuelo. Entonces, aquí tienen entonces las cargas, tienen también, bueno, por efectos debido a temperatura, pero nosotros básicamente nos vamos a manejar con estas dos, que son las más frecuentes. Pueden existir estas, por supuesto que pueden existir, pero son casos que quizás el efecto sísmico lo van a ver en análisis estructural 2, y nosotros nos vamos a manejar con cargas estáticas, cargas que no varían a lo largo del tiempo. Esto lo van a sacar de la CIRSOP 101, el capítulo 3 y el capítulo 4. Finalmente, decirles que, aquí también entonces el reglamento 101 les da los valores de sobrecarga. Por ejemplo, si ustedes están en un baño de una vivienda, dice usted el valor de L, me refiero a este valor L, tiene que considerar 2 kilonewton por metro cuadrado. Si usted tiene una biblioteca, por ejemplo una sala de lectura, 3 kilonewton por metro cuadrado. Si usted tiene una cocina de vivienda, 2 kilonewton por metro cuadrado. O sea, estos valores están fuertemente entonces reglamentados por el reglamento CIRSOP 101. Y finalmente después tengo que aplicar este concepto. ¿Cuál es el coeficiente que mayora a la carga permanente y cuál es el coeficiente que mayora a la carga accidental? Bueno, eso también está reglamentado ya ahora por el reglamento 201. El reglamento 201 les define las cargas como estaban definidas anteriormente y le dice, mire, si usted tiene solamente cargas permanentes más cargas F, que son cargas debidas a fluido, el coeficiente que usted tiene que poner es 1.4. Es decir, que la carga es 1.4 de las cargas permanentes más las cargas debidas a fluido. Y si usted tiene cualquier otra combinación, será 1,2 de las cargas permanentes, más fluido, más temperatura, más 1,6 de las cargas accidentales, más H. ¿Qué es lo que es H? Se van acá y es carga debida a la presión del suelo o agua de subsuelo. En definitiva, la que más vamos a utilizar nosotros en nuestra materia es el 1,2 de las cargas permanentes más el 1,6 de las cargas accidentales. Si aparecen en esa combinación algunos otros efectos, como puede ser, por ejemplo, diferencia de temperatura o efectos de suelo, bueno, habrá que sumarla. Pero en definitiva, en estructuras civiles, las más frecuentes son las dos primeras. 1,4 de cargas permanentes o 1,2 de cargas permanentes más 1,6 de cargas accidentales. Eso lo van a ver también en los análisis de carga que van a empezar a hacer, no digo la clase de mañana, pero a partir de la semana que viene. Algunas cargas tienen coeficientes de participación. Por ejemplo, bueno, le dice, si ustedes tienen cargas permanentes más cargas accidentales y además tienen acción del viento, bueno, van con un coeficiente de participación, en este caso F1, donde F1, dependiendo de qué situación ustedes se encuentren, es el coeficiente de participación que tendrían que aplicar. Por ejemplo, acá tienen un F1 para lugares de concentración de público donde la sobrecarga sea mayor a 5 kN por metro cuadrado. En ese caso, toda vez que aparece un 1 y tienen esta situación, por ejemplo, depósitos o, por ejemplo, estacionamientos de vehículos, el F1 es siempre 1. Ahora, para otros casos pueden tomar valores de 0,5, 0,7 o 0,2, o sea que les puede reducir la carga por un efecto de no simultaneidad. Es decir, no siempre los autos van a estar, no siempre las personas van a estar, ¿no es cierto? Cuando uno quiera determinar las solicitaciones máximas. Bueno, hasta acá vamos a llegar hoy día.
y vamos la clase que viene, conocidas las cargas, la clase que viene les voy a contar un poquito cómo van a empezar ustedes a partir de la semana que viene a hacer el predimensionado y los análisis de carga para una estructura de hormigón armado. ¿Mm? Así que prefiero llegar acá y la clase que viene retomamos nuevamente este tema. Ahora, si alguno quiere hacer alguna pregunta, estoy dispuesto para las consultas que quieran realizar. De lo contrario, no hay problema, se pueden desconectar y nos veremos mañana, en la clase de mañana a partir de las 16 horas. Ingeniero, no sé si Sí. me escucha bien, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, sí, claro. Usted hoy en día, por ejemplo, quizás se ha encontrado, como algunos quizás los compañeros que están trabajando, de que muchas veces el propietario, los mismos arquitectos, vienen con diseños un poco complejos hacia nosotros los ingenieros, estos diseños tan modernos, y donde piden justamente, se está aplicando también mucho el hormigón armado, solamente en toda la estructura, en combinación quizá con algún otro material, pero a la hora del cálculo, uno cuando empieza a ponerle las solicitaciones, sabe que se van los costos un poco por las nubes, entonces después el que queda como mal calculista es el ingeniero, ¿vio? Siempre termina así como que no, como que nosotros sobredimensionamos todo, pero ¿cómo le ha tocado hoy en día a usted resolver este tipo de temas o cómo los aborda cuando vienen este tipo de diseños complejos? Bueno, está buena la pregunta porque excede, digamos, excede un poco la materia, pero hace hace la vida cotidiana del ingeniero. Desde ese punto de vista se plantean dos problemáticas según lo que yo he estado viendo en los últimos años, llamémosle, a partir de que entró en vigencia la nueva generación de reglamentos fundamentalmente en la Municipalidad de la Capital. Eso es otra historia de los reglamentos que ustedes deberían conocer. Nosotros vamos a trabajar con reglamentos que están aprobados a nivel eh, nacional, a través del Ministerio. Pero lo que sí es cierto de que cuando ustedes vayan a ejercer en determinados municipios, valiéndose de este concepto de la autonomía municipal, es muy posible de que se encuentren allí en vigencia reglamentos que nosotros ya no damos por ser obsoletos. Digamos, son obsoletos en sí mismos por ser reglamentos viejos. Por dar un ejemplo, es muy común en algunas municipalidades que se utilice el reglamento de construcciones antisísmicas del año 87. Y bueno, ese reglamento nosotros ya no lo damos. Y ese es el primer problema que tenemos. El segundo, bueno, respecto a lo que usted me comenta, es que ese reglamento, los nuevos, controlan fuertemente el diseño estructural. Entonces, hay ciertos proyectos que cuando usted le controla, por ejemplo, la regularidad estructural en planta, o la regularidad estructural en altura, o la regularidad torsional, o la respuesta torsional, no verifica. Y cuando no verifica, por ejemplo, en zona sísmica 4, ese proyecto no es viable. Y allí se produce un hecatombe que no le cuento. ¿Por qué? ¿Por qué se produce este hecatombe? Primero porque estos reglamentos no se están dando desde el punto de vista estructural en las universidades de arquitectura. Entonces como que el arquitecto no conoce que existe esta reglamentación que limita un proyecto de estar simplemente emplazada en zona sísmica. Así que ese ha sido un problema. De hecho, yo ahora estoy haciendo un cálculo donde hemos tenido que partir el edificio en 3 cuerpos. De lo contrario, no estaría verificando algunas condiciones de diseño que nos impone el reglamento, fundamentalmente rigidez en planta
y rigidez en planta y rigidez torsional, básicamente. Ese sería un problema. El segundo problema, bueno, sí, hay como todas las cosas, proyectos que son, yo diría, más, eh, a ver, llamémosle, más osados que otros, ¿no? Yo siempre dije que detrás de un buen arquitecto hay un buen ingeniero, porque evidentemente ustedes tienen que entender de que la obra propiamente dicha es propiedad del arquitecto, pero esa obra puede ser concretada siempre y cuando detrás haya un ingeniero que le haya puesto una estructura. Esto no es muy bien reconocido mucho por los arquitectos, ¿no? Porque, bueno, en verdad ellos ven la estructura no como una parte propia del proyecto, sino como algo que le tenemos que poner allí que realmente molesta en algunos casos desde el punto de vista arquitectónico. Pero la verdad, Ferreira, que eso, la única solución es que, es lo que yo le vengo diciendo desde que soy profesional, los proyectos no pueden concretarse sin una participación de ambas profesiones. El proyecto tiene que evolucionar con un ida y vuelta del ingeniero estructuralista en este caso. No es posible trabajar como trabajan muchos arquitectos y muchos estudios de arquitectura, donde terminan el proyecto y pasan los planos, yo le diría hasta con rótulo al ingeniero, para que lo calcule, como que ya el problema no es del arquitecto, sino es del ingeniero. Entonces, para evitar esto que usted me está comentando, la única manera es hacer un trabajo en conjunto y hacer una evolución del proyecto a lo largo del tiempo, donde haya existido, sí, una participación tanto de las dos especialidades. Esa es mi opinión, la única manera de poder solucionar el problema. ¿Está bien? Bueno, ¿Respondía sí, más o menos? sí, muy buena su respuesta, su Pero a mí visión. Muchas gracias. pero a mí lo que me preocupa es lo primero, que cuando el proyecto está definido y usted le tiene que decir al arquitecto que no verifica requerimientos de código. Y allí se complica el tema, porque ya hay un compromiso del arquitecto con el propietario que el proyecto es así. Entonces, esos cambios que hoy en día ya son cambios que no dependen exclusivamente de que el ingeniero sea un idiota y no le quiere, un malhumorado y no le quiere calcular esa obra al arquitecto. Se trata de una imposición reglamentaria que tenemos que cumplir, ¿no? Nosotros tenemos que cumplir los reglamentos como como un abogado cumple un código civil o un código penal. O sea, es una ley para nosotros. Y si no la cumplimos, después alguien nos puede venir a reclamar, iniciar un juicio y meternos presos, como en muchos casos, ¿no? Es decir, evidentemente. Hay muchos casos en los cuales la estructura ha fallado y, y a veces puede haber sido responsabilidad del ingeniero o no, pero los abogados tienen como norma prácticamente iniciarle la demanda desde el ingeniero para abajo a todos, es decir, a la empresa, al ingeniero, al capataz, al albañil, a todos. ¿No? Pero bueno, esa forma parte de otro mundo que hay que tener cuidado. Bueno, eso después podemos hacer algunas charlas de lo que es la universidad y después lo que es el mundo real, ¿no? El mundo real después hay algunas diferencias respecto a lo Sí, que uno les y cuenta en además los... no me quise meter en tema de lo que es la materialización, porque uno ya después cuando más que del cálculo, el diseño, todo, después cuando uno quiere materializar en la obra al propietario cuando se lo explica, cuesta a veces, y al arquitecto Sí, también, es sí, todo un tema. claro. Entramos en la materialización y entramos en un control de construcción, control de materiales, ¿no? Entramos en un ámbito y entramos en una mano de obra, ¿no? Es decir, mano de obra capacitada o mano de obra este, mm, que prácticamente se adquirió por una expertise nada más, por una experiencia a lo largo del tiempo, no porque conozca realmente de lo que está haciendo.
generalmente los que, usted bien lo sabe porque se dedica a esto, cuando uno encuentra una mano de obra es una persona que la ha adquirido por experticia, no porque haya tomado cursos de capacitación, ¿no? Relacionado con ese tema. Sí, sí, totalmente de acuerdo con usted, ingeniero. Es así. Pero ya entramos en un problema social de Argentina que, bueno, es difícil de resolver, porque a ver, cuando el ingeniero que no está todo el día en la obra y que haya algún problema, nosotros ponemos toda nuestra responsabilidad en manos del que ejecuta la obra. Y sabe qué, la verdad que después el que ejecuta la obra es el menos damnificado, porque al que le inician juicio y al que meten preso es al ingeniero, no al que hizo la obra. Es así de simple. Así que ese es un ámbito bastante embromado que ustedes tienen que abrir los ojos desde ese punto de vista. Porque claro, el ingeniero hace una dirección de estructura, no es un capataz de obra, ¿no? Entonces, él va, revisa las armaduras, listo, se va, y después que se va, no tiene un control permanente de la obra. Eso usted bien lo sabe porque hace obras, pero entonces la responsabilidad siempre es del ingeniero, no es del que hace la obra. Profe, pero ahí también entraría en juego lo que es la inspección del municipio, Sí, claro. ¿Cuántas veces ha porque, existido? o Pero, sea, pero, pero va a la inspección y le hacen inspección y se lo aprueban, no hay ningún problema. ¿Cuántas veces ha existido? Después le sacan la armadura. ¿O qué hormigón le echan? ¿O usted está seguro que le van a echar hormigón? ¿O le echan cualquier otra cosa? ah, Cuando eso es muy difícil controlarlo. Sí, claro que tenemos, usted como profesional hace una ingeniería de detalle. Después usted va a la obra y verifique que está hecha. Después viene el inspector, verifica que está. Listo, usted se fue a su casa, el inspector se fue a su casa, y bueno, quedó todo en manos de la buena fe de la persona que está haciendo la obra, ¿no? De esos claro. casos hay muchísimos. ¿Cuántos barrios se han encontrado en el cual han picado las armaduras, los hormigones y no han encontrado armadura? Muchísimos. Le puedo contar muchos casos. ¿Mm? Sí, para la visión muchas veces del inspector se hacen las cosas. Yo mismo he visto en muchas obras, en barrios importantes, que en lugares donde mostraba usted que se debían densificar los estribos, se iba el inspector y después los sacaban y los ponían Claro, en en otras otro. columnas, en ¿Sí? otros lugares. En una escuela hace varios años, la Pérez Esquivel, si no me equivoco, acá en Godoy Cruz, que tuvo una falla edilicia importante, le picaron las columnas y no tenía los estribos, las columnas redondas. Sí, claro. Eh, Sí, hay muchos de esos casos. sí, Eh, hay muchos casos de eso, aunque no lo crean. Ustedes como estudiantes pueden decir, no, pero ¿cómo puede pasar esto? No, sí pasa. No, sí pasa. Y lamentablemente de eso es responsable el ingeniero, que es responsable de la dirección de estructura. Después nadie va a sí, buscar al albañil, ¿eh? Les puedo asegurar que nadie va a buscar al albañil. Van derecho al ingeniero y es al cual le inician el juicio y lo meten preso. Pero sí, bueno, además que por ahí pasa que la misma inspección, usted en muchos lugares dice, bueno, dice yo, después voy, dice el inspector. Y yo a mí lo que hace mi experiencia, lo que he trabajado en la calle, es que anda a buscarlo y asegúrate que el inspector lo vea y lo firme. Es el ya voy, después ujú, lo veo, o tapalo, sí, ya lo vi, ya lo estoy. Eso después trae problema. problemas. Exactamente. Sí, por eso le digo, algún día podemos tener una charla más distendida cuando avancemos un poco más en la materia. No sería hoy día quizás el día más oportuno, pero cuando avancemos un poco más en la materia, contarle un poquito esta realidad de lo que es la... Por supuesto que nosotros estamos en un ámbito universitario y como tal debemos enseñar las cosas como son y las cosas y aplicamos las cosas que deberían hacer. Pero después ustedes van a ir a la vida real y van a encontrar otras cosas. Por darles un ejemplo, nosotros desde hace muchos años enseñamos los códigos ya aprobados de última generación. Y resulta que ustedes cuando vayan a una municipalidad le van a pedir un código que no lo han estudiado en la universidad. ¿Y de quién se van a acordar mal? De nosotros se van a acordar. Decir, "Pero los docentes que tuve ni me lo enseñaron esto". Se van a tener que poner a estudiar el código, pero no lo enseñamos precisamente porque en una universidad no se puede enseñar algo obsoleto y algo viejo. ¿Ok? ¿De acuerdo?
Es decir, esa es la finalidad del objetivo. Creemos que nosotros estamos bien, lo que están mal son las municipalidades. Ustedes piensen de que hay municipalidades que todavía están aplicando y permiten aplicar. Nosotros tuvimos un código en el 70, código del año 1970, ustedes todavía no habían nacido. El Valle de Uco todavía lo aplica en Todavía algunos lo lugares, aplica. algunos El sectores. código de construcciones antisísmicas todavía se aplica. ¿Sí? De ahí pasamos del 70 al 87, ¿sí? Y del 87 pasamos al 2013 o 2005, pongamos un valor mediano. Fíjense ustedes los trayectos que hemos recorrido y básicamente, como dice Ferreira, todavía efectivamente hay municipalidad que usted puede presentar su proyecto por el código del 70. Entonces usted presenta su proyecto, como lo hacen muchos profesionales por el código del 70, y le salen una cuantía de armadura muy baja. Y usted se presenta como el mejor conocedor, código del 2005, y le pone la cuantía y dice, no, ingeniero, usted es muy caro. Usted no me sirve porque usted es muy caro. Mire, yo hice una obra con el tal señor que aplica el código del 70 y él es mucho más económico. ¿Se dan cuenta cómo funciona el mundo? Funciona al revés. Realmente funciona al revés. Pero bueno. Pero ¿cómo? Dice, si yo le puse, yo hice la obra con las armaduras del 8, dice, ¿cómo me va a poner usted armadura del 16 acá si yo lo hice con armadura del 8? Exacto. Lamentablemente en muchos casos las obras están manejadas por los albañiles porque los propietarios dejan y le dan mayor autoridad a un albañil que a un profesional. Cualquiera fuera, puede ser categoría B o puede ser categoría A, cualquiera fuera, pero a veces tiene mucha más influencia un albañil que un profesional. Bueno, nada, estamos ya fuera de hormigón, estamos en charlas de café. Pero profe, una última consulta. Por alguna casualidad, no sé si se ha podido ver el tema de las visitas de obra. No sé si en esta materia han implementado eso, ¿no? Ir en algún día en el semestre a una obra para poder ver esos detalles, más que nada, de las armaduras, de los estribos. No sé si lo han pensado. Forma parte de nuestra metodología de trabajo, Molina. ¿Sí? Nosotros hemos llevado a los alumnos a ver la construcción de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Cuyo. Hemos llevado a los alumnos a ver el edificio que está ahí frente a los caracoles de Chacra. Hemos llevado a los estudiantes a ver el parque judicial. Hemos llevado a ver un edificio que está en calle Perú entre Espejo y Sarmiento. Nosotros todos los años hacemos una visita de obra. El único año que no hicimos una visita de obra fue el año pasado. Y si usted estuvo al inicio, aspiramos de que este año podamos hacer la visita de obra. Perfecto. Gracias, ingeniero. De nada. Vamos a tener que empezar a hacer las visitas de obra virtuales como se hace en Europa, ingeniero. No es lo mismo, pero bueno, porque en las obras la podemos tocar, las armaduras, lo podemos ver. ¿Cómo lo salvamos el año pasado? Hicimos un paneo fotográfico de muchas obras que nosotros teníamos y bueno, fuimos mostrando los detalles de armado con la fotografía y algunos videos. Pero lamentablemente no pudimos hacer la visita el año pasado, pero desde que está implementada esta materia, y hubieron años en los cuales no hacíamos visita de obra, pero la reemplazábamos por actividades de laboratorio. Yo les voy a mostrar algunas vigas que han construido los estudiantes y después las hemos ensayado en el laboratorio, a carga, para que ustedes vean los mecanismos de falla de las vigas solicitadas a flexión y de las vigas solicitadas a corte. Lamentablemente esa actividad necesitamos más tiempo para poder hacerla, porque por ahí hacerla en el semestre es complicado, porque si tuviéramos todo un año podríamos hacerla con más facilidad.
Esta la pudimos hacer porque los estudiantes de tecnología de la construcción